saludo a todas las personas que están viendo el video. En este voy a presentar el tema de la composición de funciones. Muy bien, supongamos que tengo una función f que va definida de b en c. O sea, el dominio y el codominio son b y c respectivamente. Y además tengo una función g que va definida desde a hasta el conjunto b. Nosotros tenemos o definimos una composición de funciones o la composición de f con g de la siguiente manera. La composición de f con g la denotamos así con este operador matemático, este operador como una bolita pequeñita, y esta es una función que sería definida como f de g de x. ¿Ok? Entonces, voy a explicar de qué se trata propiamente la composición, o esta composición en particular. Entonces, fíjese que cuando se me habla de esta composición, se me está hablando de una función metida dentro de otra función, tal y como lo he escrito acá. Fíjese que en este caso, g está metida dentro de f. Por tanto, si yo quisiera representar esta función en un diagrama de Venn, yo tendré que hacer lo siguiente, fíjese. Tengo que hacer un conjunto, que sería el conjunto A hasta B. Entonces, básicamente, de aquí a aquí, desde el conjunto A al conjunto B, hay una función, ¿no? ¿Qué sería la función G? Muy bien. Ahora, yo me doy cuenta que la función f empezaría, fíjese, empezaría en B, o sea, su conjunto de salida sería B. Voy a escribirlo por acá. Su conjunto de salida sería B y su conjunto de llegada sería C. O sea, dicho de otra manera, entre estos dos conjuntos se establece la relación F. Entonces, ¿qué es una composición? Bueno, básicamente es que yo estos dos diagramas de acá podría establecer solamente uno. O sea, de esos dos diagramas los junto para formar un único diagrama. ¿Cómo podría hacer eso? Bueno, básicamente en este diagrama de Venn yo podría establecer un tercer conjunto acá que sería el C. Entonces fíjese que aquí tendría el conjunto B y aquí tendría el conjunto C, y yo sé que la función f va de B en C, o sea, yo podría establecer esta función de acá. Muy bien. De esta manera, bueno, voy a limpiar un poco la gráfica. De esta manera, he establecido un único diagrama de Venn. ¿Qué sucede en este diagrama de Venn? Bueno, usted se da cuenta que la función g va a tener una serie de elementos x en su dominio. Asimismo, usted sabe que esta función g, por ser función, va a determinar de que todos estos valores de x siempre van a encontrar valores de y. Pero inmediatamente, ¿qué es lo que hace f? F va a tomar todos estos valores de y que g los acaba de poner en el conjunto B, y lo que va a hacer f es que estos elementos que son el rango o el ámbito de g, y los va a convertir en su dominio. O sea, quiere decir que f va a esta y, le va a encontrar una imagen respectivamente aquí para llegar a otra imagen, pero ahora con la función f. O sea, básicamente en esta función, en la composición de f con g, básicamente la función de afuera, en este caso la función f, fíjese, agarra todos los elementos que g le acaba de poner como dominio. Entonces, básicamente, en esta función o la composición de f con g, podríamos decir de que la función f toma los valores del ámbito de g y los transforma en los elementos de su dominio. O sea, los toma como los elementos de su dominio. Muy bien. Vamos a ejemplificar esto
con los siguientes ejercicios. Muy bien. Fíjese lo que tenemos acá. Me dice, considere f de x igual a 2x menos 3 y g de x igual a x a la 2 más x menos 2. Y lo primero que me está solicitando acá es que determine la composición de f con g evaluada en menos 4. Entonces vamos a ver primero esto y después me está pidiendo la misma composición de f con g evaluada en menos 1 y después me pide al revés, fíjese, me está pidiendo la composición de g con f. No es lo mismo tener la composición de f con g que la composición de g con f. Y lo vamos a ver en estos ejemplos. Muy bien. Entonces, lo primero que voy a proceder es que voy a calcular la composición de f con g. Y esto lo voy a hacer un poco más abajo. Entonces, vamos a ver. Si lo primero que se me está pidiendo es la composición de f con g, yo me doy cuenta que tener esto es lo mismo que tener la imagen de g de x, es decir, que la función interna va a ser g. Entonces lo primero que yo voy a hacer es que voy a colocar un diagrama de Venn de esta manera, con tres conjuntos. Yo sé que de aquí a aquí va a venir con una función y de aquí a aquí va a venir con otra función. Ahora, como la función g en este caso es la interna, entonces quiere decir que en el diagrama de Venn esta es la que voy a poner de primero. Siempre la función interna es la que yo pondría de primero. Muy bien. Entonces, la función externa en este caso es la que yo voy a poner aquí de segunda. Muy bien. Ahora fíjese que se me está pidiendo que haga la composición de f con g evaluada en menos 4. Entonces, ¿qué significa este menos 4? Que este menos 4 es el primer valor que voy a tener en el dominio. Es decir, que este menos 4 vendría acá en el dominio. Entonces, ¿qué le va a pasar a este menos 4? Según la composición de f con g. Bueno, resulta que a este menos 4, g lo va a tomar, o sea, la función g va a agarrar este menos 4 y me le va a calcular su respectiva imagen acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular cuál es la imagen de 4 utilizando la función g. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer con este menos 4? Claro, sustituirlo en la función g. Entonces, voy a venir acá y yo me doy cuenta, fíjese que la función g es esta función que está acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sustituir por menos 4. Entonces, recordemos que para una imagen yo cambio la x por un paréntesis. Tendría paréntesis al cuadrado más paréntesis, el menos 2. ¿Y a quién voy a sustituir ahí? Claro, al menos 4. Al menos 4 de esta manera. Y voy a ver cuánto me da eso. Entonces, esto vendría aquí. Paréntesis, menos 4 al cuadrado más el menos 4 entre paréntesis. Y finalmente le restamos el 2. Y esto me está dando 10. Entonces, quiere decir de que esto me dio 10. ¿Qué implicaría esto? Esto implicaría que ese menos 4, la función g lo toma y resulta que lo logra emparejar con un 10. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer la función f? La función f va a tomar este 10 que le acaba de poner g y lo que va a hacer la función f es que le va a calcular la imagen a ese 10, pero con el criterio de f. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con este 10?
este 10 lo que voy a hacer es que le voy a calcular la imagen, pero con la función f, o sea, básicamente lo voy a ir a sustituir en la función f. Muy bien, entonces vamos a ir con este 10 y lo vamos a meter en f. Pero fíjese que f es esta función de acá. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que en esta función yo voy a cambiar esa x por un 10, igual entre paréntesis. Entonces me quedaría 2 paréntesis 10 y el menos 3. Esto yo lo metería en la calculadora. Bueno, me quedaría 2 por 10, eso me da 20. Y a 20 le quito 3, eso me daría 17. Entonces quiere decir que la imagen de este 10 usando la función f me daría 17. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Yo sé que este 10, la función f me lo emparejaría con 17. Entonces, ¿qué es la composición de funciones? Bueno, la composición de funciones sería la función que me comunicaría directamente el menos 4 con el 10. Por esa razón es que cuando yo escribo la composición de f con g evaluado en menos 4, eso me daría 17. Básicamente, de aquí a aquí tengo la función g. De aquí a aquí tengo la función f, pero si yo considero toda esta función completa, tendría la composición de f con g. ¿Y qué es lo que hace la composición de f con g? Ella lo que hace es que me comunica directamente este menos 4 con este 17, o sea, la imagen de menos 4 me la tiraría al 17. Muy bien, entonces vamos a escribir nuestra primera respuesta por acá arriba. Entonces la imagen de menos 4 con la composición de f con g es 17. Entonces vamos a escribirla aquí como primera respuesta. Vamos a escribirla acá, que esto me dio 17. Ok, ahora voy a limpiar un poco nuestra pizarra y vamos a continuar con el segundo ejercicio. Vamos a ver. Muy bien. Ahora se nos está pidiendo la composición de f con g, pero evaluada en menos 1. Entonces voy a escribir esto aquí abajo. Me va a quedar la composición de f con g evaluada en menos 1. Inmediatamente lo primero que yo tengo que identificar es que la función interna acá es la función g. Ok, entonces cuando yo voy a hacer los diagramas de Venn, 1, 2 y 3, yo sé que de aquí a aquí venimos con una función y de aquí a aquí venimos con otra. Entonces, aquí de primero, en este primer diagrama de Venn, yo voy a poner a la función interna, que en este caso sería g. Y aquí voy a poner la función externa. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular, voy a hacer el mismo proceso anterior, pero ahora con el menos 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar a menos 1, vamos a hacerlo con otro color. Vamos a colocar al menos 1 aquí y vamos a calcularle la imagen con g. Entonces, vamos a tomar este menos 1 y lo vamos a ir a sustituir en la función g. ¿Por qué? Porque es g la que le está calculando su imagen. O sea, g es la que me va a encontrar la pareja a ese menos 1. Entonces voy a ir a sustituir ese menos 1 en g. Entonces vengo para acá arriba, fíjese que aquí está la función g. Vamos a marcarla, aquí está la función g. Entonces recuerde que en lugar de x ponemos un paréntesis. Paréntesis al cuadrado, más paréntesis menos 2. Y aquí, ¿a quién voy a colocar? Al menos 1.
Entonces escribo menos 1, y lo demás nos apoyamos con la calculadora. Metiéndolo así, tal y como está, eso me daría un menos 2. Yo no lo voy a hacer en la calculadora, sino simplemente voy a escribir la respuesta. Esto me daría menos 2. Muy bien, entonces, eso quiere decir que la función g me relaciona este menos 1 con un menos 2 acá. Entonces, ¿qué es lo que acaba de poner g? G acaba de poner en su ámbito al menos 2. ¿Y qué es lo que va a hacer g? ¿Qué es lo que va a hacer f? F va a agarrar este valor que le acaba de poner la función g y le va a encontrar su respectiva imagen, pero usando f, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer básicamente? Que este menos 2 vamos a ir a sustituirlo, pero en f. Entonces, recordamos que f está aquí. Entonces, en lugar de la x, escribimos 2 paréntesis, el menos 3, y ahí vamos a poner aquí al menos 2. ¿Cuál menos 2? ¿Cuál es este menos 2 de acá? El que me acaba de poner g. Acá el que me acaba de poner g en el dominio. Entonces, si yo realizo esta operación de acá, eso me va a quedar como resultado menos 7. Esto lo puede comprobar usted en la calculadora. Entonces quiere decir que el menos 2 va a estar relacionado con el menos 7. Resumiendo, ¿qué tenemos hasta el momento? Muy bien, acá lo que tenemos es que del primero al segundo conjunto yo tengo la función g. Del segundo al tercer conjunto yo tengo la función f. Pero si yo relaciono el primero con el tercero, eso es porque ya estoy haciendo la composición de f con g. En este caso, la composición de f con g me relaciona directamente el menos 1 del comienzo con el menos 7 del final. Entonces, por esa razón, yo diría que la composición de f con g, o sea, la imagen de menos 1, o sea, de este menos 1 con esta función, en realidad viene a ser este de acá, o sea, el menos 7. Y ese lo vamos a escribir ya como respuesta final. Venimos acá y resulta que este me dio 7. Muy bien, ahora vamos a limpiar un poco la pizarra para hacer los ejercicios que siguen. Muy bien. En el siguiente ejercicio, vamos a hacer por acá, fíjese que ya hay una gran diferencia, ¿verdad? Tenemos ahora la composición de g con f. Y vamos a escribirlo aquí abajo. Ahora tenemos la composición de g con f evaluado en 2. Muy bien, ahora vea cómo lo vamos a pensar. Muy bien, como tengo la composición de g con f, que vamos a borrar esta parte de acá. Como tengo la composición de g con f, entonces, colocando acá los tres conjuntos, yo tengo que del primero al segundo conjunto tengo una función y del segundo al tercero tengo otra. Pero ahora el orden ha cambiado. Ahora resulta que la función interna es esta, es f. Como f es la función interna, ahora f es la que va a ir de primero acá. Y como g es la función externa, es la que va a ir de segundo allí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Bueno, resulta que este 2 va a estar en el dominio de f. ¿Qué es lo que va a pasar con este 2? Bueno, resulta que f lo va a tomar y le va a calcular la imagen,
pero ahora con f, porque f es la que está agarrando ese 2. ¿En qué convierte f a ese 2? Básicamente es tomar ese 2 y lo vamos a sustituir en f. Entonces recordemos que f es 2x menos 3, entonces 2 paréntesis menos 3, y a quién voy a sustituir aquí, el 2 que tenía en el dominio. Eso me va a quedar 2 por 2, 4, menos 3, eso me va a quedar 1. O sea, básicamente, f toma este 2, originalmente de acá, y me lo va a relacionar con un 1. O sea, quiere decir que f ha puesto en su ámbito al 1. ¿Para qué? Para que g lo agarre e inmediatamente g le calcule su respectiva imagen, pero con g. ¿Cómo hago esto? Entonces lo que voy a hacer es que este 1 de acá lo voy a sustituir en g para saber cuál es la imagen de 1, pero con la función g. Entonces, recuerde que es 1 al que lo voy a sustituir en g. Fíjese que aquí tenemos a g. Entonces, en lugar de la x ponemos un paréntesis. ¿Y a quién voy a meter aquí? Al 1. Esto, fíjese que esto me daría 0. Se lo dejo de tarea que lo haga en la calculadora. Entonces, esto me quedaría 0. Entonces, ¿qué es lo que hace g? G lo que hace es que llega y pone allí su respectiva imagen. Entonces, ¿cuál es la composición? La composición de f con g evaluada en 2 es básicamente conectar este 2 inicial con el 0 del final. O sea, quiere decir que la imagen del 2 inicial es 0. Esto voy a venir y lo voy a colocar ya como respuesta acá. 0. Muy bien, ahora vamos con el siguiente ejercicio de que dice que es la composición de g con f evaluado en 0. Entonces, fíjese que en este caso, como la función interna sigue siendo f, entonces quiere decir que el orden en el diagrama de Venn va a ser exactamente el mismo. Primero va a ir primero va a ir f y después va a ir g. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Que este 0 que estoy señalando acá, lo voy a colocar en el dominio acá. Y le vamos a hacer el mismo proceso. Entonces, este 0 inicial, este 0 inicial lo va a tomar g y le va a calcular la imagen. Para ello nada más agarro este 0 y lo sustituyo en f. Entonces 0 lo voy a sustituir en f. Vamos a borrar por aquí. Entonces, cambiando el 0 acá en la función f, fíjese que teníamos originalmente, esto me va a dar como resultado menos 3. Entonces, la función f lo que hace es que toma este 0 y me lo tira a menos 3. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer la función g? Va a agarrar este menos 3 y me le va a calcular su imagen. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? El menos 3 lo voy a sustituir en g. Entonces, menos 3 lo sustituyo directo en g. Entonces, recordemos que aquí está g. Entonces, en lugar de la x, cambio paréntesis, tal y como lo digo acá. Y meto el menos 3 en esos paréntesis. Entonces, fíjese que aquí me va a dar 9 y estas dos me van a dar menos 5. Por tanto, esto me va a dar 4. Esto lo puede hacer usted con la calculadora, como lo hemos venido haciendo hasta el momento. Entonces, quiere decir que la imagen de menos 3 con la función g es 4. Entonces, escribimos acá el 4. Entonces, ¿cuál sería la composición de g con f evaluado en 0? Esto sería 4. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que este 0 del comienzo me lo relaciona directamente con un 4 al final. Bueno, acá me acabo de dar cuenta de un pequeño error.
Fíjese que aquí, en esta parte, ¿verdad? Acá, había escrito f con g, ¿verdad? Pero en realidad era g con f. ¿Ok? ¿Verdad? Porque este ejercicio pertenecía a este. Muy bien. Entonces, vamos a escribir la respuesta acá del 4. Esto sería 4. Muy bien. Voy a limpiar un poco la pizarra para continuar con el ejercicio. Fíjese que ahora el ejercicio me está pidiendo acá, en esta parte, que calcule los criterios de f de x. Fíjese que me está pidiendo la composición de f con g, pero ya en x. O sea, básicamente lo que me está pidiendo es el criterio de la composición, tanto de f con g como de g con f. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Vamos a empezar con este. Fíjese que cuando yo tengo la composición de f con g, esto es básicamente, ¿cuál es la interna? La interna es g. O sea, yo podría escribir esto así. Fíjese que como g es la función interna, vea que estoy poniendo a g metido dentro de f. Fíjese, g está adentro de la función f. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar la función f. ¿Cuál es la función f? Vamos a traerla desde arriba. Fíjese, la función f es esta de acá. Es 2x menos 3. Entonces, me vengo para acá y me traigo a la 2x menos 3. Vamos a ver. Entonces, me voy a traer la función f, ¿verdad? Que es 2x menos 3, porque aquí arriba el enunciado me lo dice. Entonces lo voy a escribir. 2x menos 3. Pero ¿cuál es el único cambio que voy a hacer? Que vamos a ponerlo aquí un poquito más ampliado. Fíjese que estoy escribiendo la función externa, o sea, f. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Lo que voy a hacer es que a esta parte le voy a borrar la x. Vamos a borrarle la x. Y en lugar de esa x, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar un paréntesis allí. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es que dentro de esos paréntesis voy a meter g. Entonces voy a escribir por acá. Y adentro meto g de x. ¿Lo ven? En lugar de x estoy poniendo g. Y ahora sí, una vez que tengo esto, desarrollo como sigue. Tendríamos 2 y ahora voy a poner quién es g de x. Fíjese que g de x me lo están dando aquí al comienzo, que sería x a la 2 más x menos 2, y no se me olvide este menos de acá, que tengo que escribirlo, ¿verdad? Menos 3. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Ahora lo que hacemos es multiplicar, ¿verdad? 2 por x, perdón, 2 por x a la 2, 2 por x y 2 por menos 2. Esto me quedaría 2x a la 2 más 2x, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 2 por x a la 2 es 2x. 2 por x es 2x. Y finalmente, 2 por menos 2, eso me daría menos 4. Y no se me olvide el menos del final. Fíjese que finalmente podemos sumar esos dos numeritos que no tienen letras. Sería el menos 4 menos 3. Esto me quedaría 2x a la 2 más 2x menos 7. ¿Ok?
Entonces, esa sería la primera composición. Voy a escribirla aquí, ya como resultado final. F de X, que voy a escribirla aquí, vamos a ver. La composición de F con G me dio 2x a la 2 más 2x menos 7. Ok, voy a proceder a borrar toda esta parte. Y hacemos la siguiente. Entonces, la segunda, fíjense que ya aquí terminamos, ahora vamos con este. Vamos ahora con la composición de G con F de X. Si me doy cuenta de esto, tenemos que F es la función interna ahora. Como F es la función interna, entonces yo voy a escribir F adentro. Fíjese que F está adentro de G. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, el procedimiento es que voy a escribir primero la función G, ¿verdad? Que es la función externa. Entonces vamos a escribirla por acá, vamos a encontrarla. Fíjese que la función G es esta de acá. O sea, vamos a hacerla por acá. X a la 2 más X menos 2. Fíjese que la escribí grandota. ¿Para qué? ¿Para qué la escribí así grandota? La escribí grandota porque ahora, una vez que ya escribí G, lo que voy a hacer es que con mi borrador voy a borrar las X. Allí. Y en su lugar, ¿qué voy a escribir? Un paréntesis grandote. De igual manera, muy bien. De igual manera, procedemos con la siguiente X. Borro la X, pero pongo un paréntesis en rojo. Y luego, ¿a quién voy a meter en ese paréntesis en rojo? Claro, voy a meter a la función f. Entonces escribo en lugar de x, meto a f de x. Entonces escribo por acá f de x, ahí pequeñito, f de x. Una vez que tengo esto, reescribo aquí al cuadrado más. ¿Quién es f de x? Resulta que ahora voy a cambiar esta f de x de acá, pero necesito saber quién es f de x y eso ya estaba al puro inicio. Fíjese, f de x es acá 2x menos 3. Entonces escribo 2x menos 3 por acá y 2x menos 3 por acá. Muy bien. Ahora, ¿cómo resuelvo esto? Si yo me doy cuenta, esto de acá, esto es una fórmula notable. Voy a recordar acá las fórmulas notables. Si teníamos a menos b al cuadrado, esto era el primer término al cuadrado menos 2 por el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y ahora, si aquí teníamos un más, entonces aquí lo cambiamos por un más. En este caso, fíjese que aquí deberíamos tomar el 2x al cuadrado, entonces el primer término al cuadrado, menos 2 por el primer término, que sería el 2x, por el segundo término, que sería el 3, más el segundo término al cuadrado. Fíjese que aquí ya logré solucionar este primer paréntesis. Entonces, todo ese primer paréntesis es todo esto de acá.
Ahora lo siguiente que voy a hacer es que bajo el segundo paréntesis, que sería 2x menos 3 menos 2. Voy a resolver esto por acá. Fíjese que este primer término, cuando lo elevo al cuadrado, me quedaría 4x a la 2 menos 2 por 2, 4 por 3, 12. Y no se me olvide esta x de acá. Luego escribo más 3 a la 2, eso es 9. Más 2x menos 3 menos 2. Voy a limpiar un poco la pizarra por acá. Y me doy cuenta que aquí podríamos sumar todos los términos semejantes, o sea, los que tienen las mismas letras con los mismos exponentes. Podría sumar este 12x con este 2x. Y aparte podría sumar este 9 con este menos 3 y este menos 2. ¿Por qué? Porque no tienen x. El 4x del comienzo simplemente debo mantenerlo. Entonces vamos a hacerlo por acá. Entonces esto me quedaría 4x a la 2. Cuando sumo menos 12 más 2, eso me quedaría menos 10x. Entonces menos 10x. Y sumando los números, me quedaría más 4. Ahora si hago menos 9 menos 3, perdón, 9 menos 3, eso me quedaría 6. Y 6 menos 2, eso me quedaría 4. O sea, más 4 al final. Y esta sería finalmente la composición de esas dos funciones. Entonces esto voy a escribirlo por acá arriba de manera ordenada. Fíjese que tendríamos entonces que la composición de g con f es 4x a la 2 menos 10x más 4. Vamos a limpiar un poco acá la pizarra. Fíjese que lo valioso de este ejercicio es que no es lo mismo hacer la composición de g con f que de f con g. Fíjese que en este caso se obtuvieron dos cosas totalmente diferentes. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es hacer una pequeña comprobación fuera del ejercicio. Fíjese que si yo hubiera empezado a calcular los criterios, o sea, estos dos criterios de acá, yo hubiese podido calcular de manera más rápida todos estos primeros 4 ejercicios, fíjese. Muy bien, ¿cómo lo haría? Por ejemplo, aquí en este primer ejercicio, cuando se me pidió la composición de f con g evaluada en menos 4, este que me dio menos 17. Entonces quiere decir que si se me pedía la composición de f con g evaluado en menos 4, quiere decir que yo tendría que agarrar este primer criterio, ¿verdad? De f con g, y simplemente este menos 4 yo lo hubiese podido sustituir aquí en lugar de la x. Entonces, ¿cómo me quedaba eso? Simplemente yo lo que hacía es que este valor de x que vale menos 4 lo hubiese cambiado aquí en las x, entonces me hubiera quedado 2 paréntesis al cuadrado, ¿verdad? Más 2 paréntesis, menos 7, o sea, copié toda esta primera. Nada más que cambiando las x por un paréntesis y después simplemente cambiaba el menos 4 acá. Fíjese, menos 4, menos 4. Eso lo puedo hacer con la calculadora, fíjese. Entonces quedaría 2 paréntesis, el menos 4 al cuadrado más 2 paréntesis, menos 4. A ver, y el menos 7. Esto me quedaba 17, fíjese, como me dio acá. Y llegaba al mismo resultado que habíamos obtenido al comienzo. ¿Qué hubiese pasado con el segundo? Fíjese, se me estaba pidiendo la imagen
vamos a ver, la composición de f con g evaluada en menos 1. Acá entonces, ¿de qué se trataba? De agarrar la composición, o sea, en este caso, el primero de los criterios de f con g, y en lugar de la x, lo cambio por menos 1. Entonces esto me quedaría 2 paréntesis al cuadrado, 2 por el paréntesis, menos el 7, y en esos paréntesis, ¿a quién meto? Al menos 1. O sea, básicamente es lo que tengo ahí en la calculadora, en lugar del menos 4, le voy a cambiar por un menos 1. Allí el menos 1, tecla igual, y eso me daba menos 7. Vamos a ver. Esto me daba menos 7. Bueno, ahí tendríamos que revisar esta parte, ¿verdad? Porque sí debería darnos lo mismo. Entonces esto yo le sugiero que regrese a la parte del video donde estaba, donde calculé esto con los diagramas de Venn, y posiblemente fue que se me fue ahí el signo de menos 7. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a hacer lo mismo con las otras dos imágenes. Vamos a ver. Entonces vamos a corregir acá para que no se nos quede este error allí. En realidad es menos 7, ¿verdad? Aquí. Ahorita voy a hacerle la corrección con diagramas de Venn. Bueno, vamos a hacerlo de una vez a ver qué fue lo que sucedió. Entonces, básicamente, en esta función, como tenemos la composición de f con g, igual, ¿verdad? Tendríamos los tres diagramas. Entonces, como es f con g, recordemos que g era la función interna, esa es la que va de primero acá, la segunda acá. Entonces, escribimos el menos 1 acá con g. Entonces, agarrábamos y cambiábamos el menos 1 en g. Entonces, eso me quedaba 0. Vamos a ver, el menos 1 en g. Eso me quedaba vamos a hacerlo acá, menos 1 al cuadrado, más menos 1, menos 2. Entonces, cuando yo tomaba el menos 1 en g y lo sustituía, el menos 1 y lo sustituía en g, eso me tenía que quedar menos 2, ¿verdad? Y entonces, ahora este menos 2 yo lo tendría que sustituir en f. Y fíjese que si lo sustituyo aquí en f, en esta función original, me quedaría 2 por menos 2, menos 3. Esto me quedaría menos 7, correcto. Entonces sí, en la primera parte donde hice esto, que usted puede regresar, tendríamos que haber escrito ese menos 7. Muy bien, entonces vamos a continuar con el video. Tendríamos ahora la composición de f con g. Entonces la composición de f con g evaluada en 2. Entonces, tomo la composición de g con f, perdón. Vea que es el segundo de los criterios. Como está evaluado en 2, básicamente quiere decir que voy a escribir toda esta parte de acá. Nada más que le quitamos los paréntesis, ¿verdad? 4 paréntesis al cuadrado menos 10 paréntesis más el 4. Y aquí, ¿a quién vamos a cambiar? Vamos a cambiar al 2. Métodos acá,
2 acá. Procedemos con la calculadora, entonces vamos a ver, me quedaría 4, paréntesis, 2 a la 2, menos 10 por 2 más 4, tecla igual, y eso me quedaría 0. En efecto, ya es lo que habíamos obtenido. Finalmente, ¿cómo haríamos para la última de acá? Tendríamos la composición de G con F. ¿De quién? De 0. Entonces, de igual manera, ¿verdad? Tendríamos 4 y en lugar de la X, acá, siempre cambiamos la X por un 0. Entonces, 0 al cuadrado menos 10 por 0 más 4. Esto sería, en lugar del 2, en el ejercicio anterior lo cambiamos por un 0. Entonces me da 0 acá, me da 0 acá, y finalmente eso me da 4. Igual a 4 me da igual. Entonces, el asunto es que independientemente de la forma en que usted lo haga, siempre, ya sea con esta parte algebraica de acá, o sea, usando el criterio de la composición, o bien con los diagramas de Venn, siempre debemos llegar al mismo resultado. Muy bien. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. En este dice que considere dos funciones y que determine directamente esta composición y la otra composición, así como sus dominios. Entonces, lo primero que vamos a hacer es este primer ejercicio. Entonces, si se me está pidiendo la composición de f con g, recordemos que aquí g es la función interna. Entonces, esto me tendría que quedar f de g de x. ¿Cómo hacemos esto? Muy bien, recordemos que para hacer esto debo escribir la función externa, que en este caso sería f. Y f, vea que es esta primera de allí que estoy marcando. Esto sería 1 entre x más 2. Fíjese que lo estoy escribiendo aquí bien grande y bien distanciado. ¿Por qué? Porque lo siguiente que voy a tener que hacer es que borro todas las x que me aparezcan, en este caso esa, y en su lugar voy a escribir un paréntesis. ¿Y quién va a ir en ese paréntesis? Claro, la función g. Entonces, escribo la función g aquí. Una vez que tengo eso, en el siguiente paso, escribiría 1 entre. Ahora voy a cambiar la función g en ese paréntesis que está acá y el más 2. ¿Quién sería la función g? Fíjese que aquí ya la tengo. Al comienzo sería x entre x más 1. Esto yo lo puedo simplificar usando fracciones complejas. Vamos a hacerlo. Entonces, recordemos que aquí, fíjese que estoy escribiendo este 1 de aquí arriba. Y después aquí abajo voy a escribir el denominador común que sería este x más 1. Entonces escribiría x más 1 por acá. X más 1 más, y ahora tendría que hacer este x más 1, lo divido entre el 1 que está aquí. Eso me quedaría el mismo x más 1. Lo multiplico por el 2 que está aquí arriba y me quedaría 2 por x más 1. De esa manera. ¿Ok? Ahora, recordemos que debajo de este 1 de acá hay un 1 que se sobreentiende. ¿Para qué hago esto? Porque lo siguiente que voy a tener que hacer es hacer los extremos por los extremos y los medios por los medios. Entonces, esto me quedaría, cuando hago extremos por extremos, sería 1 por ese x más 1
que me quedaría x más 1. Y los medios por los medios me quedaría exactamente esta línea de acá. Entonces me quedaría x más 2 por x más 1. Una vez que tengo esto, simplifico la parte de abajo. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Simplemente es multiplicar 2 por x, eso me daría 2x. 2 por 1, 2. Ahora fíjese que puedo sumar esta x con ese 2x. Entonces finalmente esto me quedaría, bueno, el x más 1 de arriba y abajo me va a quedar 3x más 2. Esta sería la primera composición. Entonces voy a ir escribiendo la respuesta. Entonces, la composición, esta primera me quedaría, vamos a ver que ya se me olvidó, x más 1 entre 3x más 2. Muy bien, y voy a limpiar un poco la pizarra. Muy bien. Ahora voy a hacer el segundo de los ejercicios, el cual me habla de la composición de G con F. Siguiendo el mismo proceso, fíjese que debo identificar que la función interna siempre es la segunda, o sea, f en este caso, debo escribir g de f de x. Ahora, me ubico con la función externa, o sea, g. G es esta. Entonces la voy a escribir. X entre x más 1. Vamos a dejarla con buen campo porque ya sabemos para qué es ese campo. Así hago la línea más grande. Y ahora una vez que escribí la función externa, voy a borrarle las x. Allí. Y en lugar de las x voy a escribir un paréntesis en rojo. ¿Y quién va a ir en ese paréntesis? Claro, la función interna, o sea, f. Tanto arriba como abajo. Muy bien, vamos con el siguiente paso. ¿Quién es f de x? F de x, fíjese que aquí está arriba. Entonces, cuando escribo la fracción acá y tengo f de x aquí arriba, entonces la escribo 1 entre x más 2. Aquí abajo tengo esta f de x, la escribo 1 entre x más 2. Escribo este más 1 que está aquí, en esta parte, entonces más 1. Muy bien, voy a simplificar esto. Entonces escribo la fracción grande, arriba me va a quedar 1 entre x más 2. Y abajo voy a tener una única fracción, fíjese que el denominador común sería x más 2. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Este x más 2 lo voy a dividir entre este x más 2, eso me va a dar 1. Y 1 por el 1 de arriba me va a dar 1. Más el mismo x más 2 de acá. Lo divido entre un 1 que se sobreentiende ahí, me va a dar x más 2. Multiplicado por 1 me va a dar x más 2.
Una vez que tengo esto, voy a hacer extremos por extremos y medios por medios. Extremos por extremos sería el 1 por el x más 2, que me va a quedar el mismo x más 2. Medios por medios simplemente sería este x más 2 por toda la expresión de ahí abajo, que los voy a poner entre paréntesis. X más 2 por 1 más x más 2. Finalmente, fíjese que en el siguiente paso yo podría cancelar este x más 2 con este x más 2. ¿Por qué? Porque son productos arriba y abajo, ¿verdad? Tengo productos aquí y aquí podría decir que es 1 por ese paréntesis. Entonces arriba me va a quedar 1 y abajo me va a quedar 1 más x más 2, que yo podría sumar este 1 con este 2 y me quedaría 1 entre x más 3. Esta sería el criterio de la composición, 1 entre x más 3. Entonces voy a escribirlo por acá de manera ordenada. 1 entre x más 3. Ok, voy a limpiar la pizarra. Ahora vamos a determinar los dominios, tanto de f como de g. Entonces vamos primero al dominio de f. Perdón, al dominio de la composición de f con g. Entonces de igual manera, hacemos tres conjuntos. Como la función g es la interna, esa va a ser la primera. Y como la función f es la externa, esa va a ser la segunda. Entonces, de nuevo tendríamos acá que la función g es x entre x más 1. Y la función f es 1 entre x más 2. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que la función g no admite el valor de menos 1. Hay un problema en menos 1. ¿Por qué? Porque si yo agarro el menos 1 y lo sustituyo aquí abajo, me quedaría una división por 0. Por tanto, yo sé que el dominio de la función g no permite el menos 1. Mientras que el dominio de la función f no permite el menos 2. Muy bien, esos son los dos problemas que tendrían tanto f como g. Pero ahora, resulta que este menos 2 podría estar en el rango de g. Pero, ¿cuál valor de x, o sea, cuál valor de acá, podría ser una posible o podría ser la preimagen de ese menos 2? Entonces, lo que yo voy a hacer es que este menos 2 le voy a calcular su preimagen con la función g entre x más 1. Entonces, yo lo que necesito saber es, este menos 2, si está allí, ¿qué posible valor de x puede hacer de que ese menos 2 llegue al ámbito de g? Entonces, le encuentro la preimagen al menos 2 de la siguiente manera. Fíjese que el menos 2 va a ser multiplicado por x más 1. El menos 2 por x me va a quedar menos 2x. Y el menos 2 por 1 me va a quedar menos 2, igualado a x. Resolviendo esto me quedaría
menos 2x, este menos x pasa al otro lado, y este menos 2 pasa a sumar al otro. Esto me quedaría menos 3x, y aquí igual a 2. Entonces x me quedaría menos 2 tercios. Eso lo que implica es que menos 2 tercios, vamos a escribirlo aquí bien clarito, esto lo que implicaría es que la función g agarra el menos 2 tercios y me lo tira a menos 2. Pero yo sé que el menos 2 me le va a hacer problema a la función f. Entonces, básicamente, para que la composición de f con g no tenga problemas, voy a tener que eliminar el menos 1. ¿Por qué? El menos 1 lo elimino porque me le hace problema a g. Y el 2 tercios lo tengo que eliminar. ¿Por qué? Porque el 2 tercios, si g lo agarra, me lo tira a menos 2. O sea, g estaría poniendo un menos 2 para que f lo agarre. Y ese me le daría problema a f. Por tanto, yo tengo que eliminar al menos 1 y al menos 2 tercios. Por esa razón, el dominio de esta función, o sea, el dominio de la composición, vamos a ver en cuál estamos, el dominio de la composición de f con g, serían todos los números reales excepto el menos 1 y el menos 2 tercios. Esos tendríamos que eliminarlos. Muy bien. Limpio un poco la pizarra y vamos con el otro dominio. Muy bien. Entonces, vamos a analizar de nuevo aquí. Ahora, el dominio de la composición de g con f. En este caso, la primera sería f y la segunda sería g. Entonces, f, vamos a verle el criterio. F sería 1 entre x más 2. Y g sería x entre x más 1. Entonces, de primera entrada, yo sé que f no puede permitir el valor de menos 2. ¿Por qué? Porque si yo agarro este menos 2 y lo sustituyo aquí en la x, me va a quedar un 0 abajo. O sea, 0 dividiendo. Y eso no existe en matemática. Entonces, por otro lado, yo tendría aquí que g no puede permitir al menos 1. ¿Por qué? Porque si g agarra este menos 1, lo tengo que sustituir aquí abajo en x. O sea, sería menos 1 más este 1 de aquí y me daría 0. Otra vez tendríamos la división por 0. Muy bien. Entonces, yo tengo que tener claro de que si este menos 1 llega al ámbito de f, es porque hay algún valor acá en el dominio de f que pone ese menos 1 ahí. Entonces, básicamente lo que yo voy a hacer es que le voy a calcular la preimagen a menos 1 con la función f. Es decir, escribo menos 1 igual a x más 2. Resuelvo esto, menos 1 por x más 2 igual 1. Menos 1 por x es menos x. Menos 1 por 2 es menos 2 igual a 1. Me quedaría menos x igual a 1 más 2. Este 2 pasa positivo. Me quedaría menos x igual a 3. Recordemos que este menos lo paso al otro lado, me quedaría menos 3. Entonces, ¿qué es lo que hice aquí? Lo que hice fue que le calculé la preimagen al menos 1. Y resulta que eso me dio menos 3. Entonces, resumiendo en esta parte, tendríamos que, tendríamos que el menos 2 no puede estar en el dominio. ¿Por qué?
porque el menos 2 me le hace problema a la función g. Fíjese, al sustituirlo allí, me quedaría división por 0. El menos 3 también tengo que sacarlo. ¿Por qué? Porque resulta que el menos 3, cuando f lo agarra, me lo va a tirar al menos 1. Pero resulta que el menos 1 me le da problema a g. Aquí, porque cuando g lo agarra, lo sustituye y me quedaría un 0 en el divisor. O sea, un 0 en el denominador, y eso es una expresión indefinida. Por tanto, yo tengo que sacar estos dos valores del dominio de esa composición. O sea, el menos 2 y el menos 3. Muy bien, entonces vamos a ver. El dominio, vamos a escribirlo por acá, el dominio de la composición de g con f serían todos los números excepto el menos 2 y el menos 3.